This conference will now be recorded. Ok, perfecto, ya está grabando. Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos de nuevo, toma 2. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcela Serra, yo soy la directora de Passport Idiomas, nosotros estamos en Argentina, y el tema de la charla de hoy es emigrar a Canadá. La hacemos en conjunto con el agente migratorio Incubate de Canadá. Hoy nos acompaña Rita Ríos, que trabaja como Business Development Coordinator para Incubate. Ella ya va a hablar específicamente sobre su rol dentro de la empresa. Voy a hacer una pequeña introducción para los que no nos conocen y que es la primera vez que están en contacto con nosotros. ¿Quién es Passport? Nosotros somos una consultora educativa que nos dedicamos hace más de 21 años a realizar todo lo que es programas de intercambio, básicamente cursos de idiomas o para ir a estudiar al exterior. Lo que nosotros realizamos son cursos para hacer en el extranjero o para tomarse ahora con la pandemia desde Argentina en el exterior. Como vimos que existía mucha necesidad de la gente, más allá de todo lo que es la parte educativa, todo lo que tiene que ver con migraciones, eso nos excedía a nosotros por completo. Entonces, a través de esta alianza, de este partnership con Incubate, todo lo que tiene que ver con el aspecto migratorio de este tipo de programas, lo encaramos a través de ellos. Nosotros lo que hacemos es básicamente la parte de estudios, la parte de cursos de idiomas, las traducciones, la preparación para los exámenes internacionales. En el caso de Canadá, lo que se solicita es el IELTS, la preparación de ese examen en particular. Organizamos workshops, organizamos distintos tipos de actividades que tienen que ver con los idiomas y con la educación internacional. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente, les dejamos ahí los datos de contacto, después lo volvemos a ver en el final, y iniciamos contigo, Rita, si quieres. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Solo voy a minimizar esto. ¿Solo me pueden confirmar que sí se vea mi pantalla, Marcela? Muy correcto. Perfecto. Ok, entonces empiezo con el webinar. Pues como Marcela mencionó, nosotros somos Incubate. Somos una... Perdón. Pues mi nombre es Rita Ríos, yo trabajo como Business Development Coordinator en Incubate, tengo experiencia en mercadeo, estoy más enfocada a la parte de migración y todo lo que es Student Services y support para los estudiantes. Hablo inglés y español y empecé en Incubate en 2019. Algo muy importante a resaltar acá, y es algo que siempre les mencionamos a cualquier persona que quiera venir a Canadá como estudiante, como trabajador, como cualquier aplicación que ustedes deseen aplicar, asegúrense que con la persona que ustedes estén aplicando tenga licencia para operar. Tanto nuestro director como Incubate, nosotros tenemos licencia para operar. Tenemos
oficinas en las 3 principales ciudades en Canadá, Toronto, Vancouver y Montreal, y también tenemos licencia para operar en las 3 ciudades. Ya más adelante yo les explicaré por qué es una licencia diferente, porque para Montreal es una licencia especial y para Toronto y Vancouver es otra licencia. Pues hemos procesado más de 4,000 aplicaciones dentro y fuera de Canadá. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros procesamos cualquier tipo de aplicación que sea relacionado con visa e inmigración. Todo lo que es Temporary Resident Visa, hagamos de caso, Study Permit, Work Permit, Visitor Visa, todo lo que es temporal, como también migración, Permanent Residence, Citizenship, todo lo que es visa e inmigración, nosotros hemos procesado fuera y dentro de Canadá más de 4,000 aplicaciones, tenemos más de 7 años de experiencia en el mercado de migración, tenemos más de 20 empleados, no solo en Canadá, sino también en Brasil, y hemos programado más de 500 seminars. Ahorita, hoy en día, por todo lo del COVID y todo eso, pues ahora son webinars, pero también solemos ir a diferentes universidades con las que tenemos partnerships para que conozcan nuestros servicios también. Esto es parte de nuestro equipo. Por supuesto que cuando ya empecemos a trabajar juntos y cuando ustedes ya contacten a Passport Idiomas, ustedes ya irán conociendo más a detalle nuestro paso y nuestro equipo, pero esto es más para que ustedes se hagan una idea. Este es nuestro equipo en general. Como mencioné anteriormente, trabajamos cualquier tipo de visa e inmigración, Visitor Visa, Study Permit, Work Permits, como también migración, ¿verdad? ¿Cuáles son, solo para ponerlos en contexto a grandes rasgos, cuáles son las restricciones hoy en día para viajar a Canadá? Para visitantes, pues no les voy a leer todo a detalle, de igual manera esto se les va a mandar, el recording se les va a mandar, pero para visitantes solo pueden entrar aquellos visitantes que vengan a visitar, valga la redundancia, a un familiar directo o inmediato, hagamos de caso, cónyuge, hijo, papá o, por ejemplo, como en los partners también, hermanos o abuelos, pero que estas personas sean ciudadanos o residentes permanentes. Tienen que cumplir ciertas obligaciones también, por ejemplo, tienen que, al nomás venir, tienen que estar 2 semanas en cuarentena y se tienen que quedar por lo menos 15 días en Canadá. Para estudiantes, lo más importante es que un estudiante puede ingresar a Canadá hoy en día si el DLI, DLI es Designated Learning Institution, o sea, la escuela a la que va el estudiante tiene aprobado por el gobierno de Canadá su plan para manejar el COVID-19. Si no tiene su plan aprobado, el estudiante, por más que tenga su Study Permit aprobado, por más que traiga todos los documentos necesarios, si la escuela no tiene su plan aprobado por el gobierno de Canadá, el estudiante no puede ingresar. Sí puede continuar estudiando online, pero no puede ingresar a Canadá. Y para trabajadores, lo más importante es que tengan una job offer letter del empleador que los está contratando. También tienen que cumplir con ciertos requisitos para venir a Canadá, pero lo más importante es que tenga su job offer letter, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puedo convertir yo en un residente permanente en Canadá? Hay muchísimas opciones. Hoy en día hay muchísimas opciones. Lo que le funcionó a esta persona no es lo mismo que le va a funcionar a la otra persona. Hay muchas opciones para venir a Canadá. Se puede venir como estudiante, trabajador, se puede venir como un skill professional, se puede venir como un business immigrant, se puede venir por medio de que su cónyuge los sponsoree, por medio de la migración por familia y por medio de refugee asilo también. Hay muchas maneras de venir a Canadá. ¿Cómo puedo yo emigrar como un skill professional? Esto es lo que hoy en día, pues la mayoría de personas quieren emigrar por medio de skill professional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo logro emigrar por medio de siendo un skill professional?
Entonces, las opciones para ser considerado un Skilled Professional ante el gobierno de Canadá, ustedes deben de tener un inglés o francés avanzado o deben de tener un inglés intermedio, pero también tener un francés intermedio. Pueden venir como estudiantes en Canadá, pueden venir como trabajadores en Canadá, pueden obtener una job offer letter en Canadá o mudarse a una provincia pequeña. Ahorita les voy a explicar qué significa Skilled Professional, cómo maneja Canadá el sistema de migración, pero esto es como en general lo que pide Canadá y cuáles son las opciones por las cuales ustedes pueden optar para emigrar a Canadá. Entonces, por ejemplo, Canadá tiene millones de programas de migración. Aquí solo son unos ejemplos y en general les estamos brindando esta información, pero como les mencioné al principio, cada persona tiene un perfil específico y un programa, o sea, hay miles de programas y lo que le va a funcionar a esta persona no es lo mismo que le va a funcionar a la otra persona. Entonces, por ejemplo, está por medio del gobierno federal, que es por medio del sistema Express Entry. El sistema Express Entry es basado en puntos y es fuera de Quebec. Se encuentra otro programa que se llama por medio del Provincial Program, que consiste en que la provincia los nomina a ustedes obtienen una job offer letter y les dan puntos adicionales en el sistema Express Entry para poder emigrar a Canadá. Y el tercero es por medio de Quebec. Como les mencionaba al principio, la provincia de Quebec tiene totalmente diferente sistema de migración que se llama ARIMA System. Es lo mismo que Express Entry, es también basado en puntos, pero aquí el primer requerimiento es tener un francés muy avanzado, un nivel C1. Entonces, también requieren otros factores, pero el principal requisito es tener nivel avanzado de francés C1. Entonces, ¿qué es Express Entry? Express Entry es el sistema de migración que utiliza Canadá para analizar si una persona es elegible o no para migración, para considerar una persona skilled professional o no. ¿Cómo funciona Express Entry? Antes del 2015, cómo funcionaba es que elegían o le daban la residencia permanente a esta persona, por ejemplo, porque ella vino primero. O sea, el primero que venía, el primero que se le daba la residencia permanente, no importando si cumplía ciertos requisitos o no. El primero que venía, el primero que se le daba la residencia permanente. Después de 2015, Canadá se dio cuenta que estaba dando acceso a residencias permanentes, pero la gente no, o los candidatos no estaban 100% calificados. Entonces, ahora cómo está funcionando es que determinaron ciertos factores para que una persona sea elegible como buen candidato. Entonces, si esta persona cumple con todos esos requisitos, se le elige como Skill Professional y ya se le manda una invitation to apply. Ahorita les voy a explicar paso por paso cómo lo manejan. Entonces, hagamos de caso. Express Entry System, Canadá se basa hoy en día en 4 factores para determinar que una persona es elegible y es un Skill Professional. El primero es el idioma. La persona tiene que tener inglés y o francés. El segundo es la educación. La persona tiene, entre más educación, entre más grados de educación tenga la persona, muchísimo mejor. No es lo mismo que una persona tenga una licenciatura a que tenga una maestría, por ejemplo, o un doctorado. El tercero es experiencia laboral. Por supuesto, en que entre más años tenga la persona experiencia laboral, más puntos le van a dar también. Pero algo muy importante también a resaltar acá es que no es de que esta persona tiene 7 años, no sé, como asistente no sé, en contabilidad, por ejemplo, califica su experiencia laboral. O sea, esto, las NOC 0, A o B, es como lo que utiliza Canadá para calificar la ocupación de una persona, la posición de una persona. Por ejemplo, NOC 0 es
una posición de manager, director, o sea, una posición de alto rango. A es una posición, por ejemplo, supervisor, coordinador, y B es es siempre corporativo, pero vamos de caso, por ejemplo, executive, por ejemplo, o sea, tiene que ser en una ocupación calificada y entre más años tengan esta ocupación, más puntos le dan. Y el cuarto es edad. Una persona el rango de edad que pone Canadá hoy en día es menor de 30 años. Resalto acá que no quiere decir que si una persona tiene 50, 60, 70 años ya no sea elegible para emigrar, no. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años, pierde puntos en edad, pero tiene tantos años de experiencia laboral en una ocupación que es de, por ejemplo, zero or A, ahí gana puntos. Si tiene una maestría también gana puntos, y si tiene un inglés alto también gana puntos, y si tiene francés muchísimo mejor. Entonces, hoy en día, los current draws, o sea, el sistema de Canadá se está basando para escoger una persona como un skill professional. Una persona tiene que tener de 470 puntos a más, o sea, más puntos, o sea, lo mínimo es 470 puntos. Entonces, una persona viene y abre su perfil en Express Entry, entra al sistema, lo cual se le llama pool. La persona va a estar ahí, pero no quiere decir que al entrar al sistema la persona ya le va a ganar la residencia permanente. No. Hagamos de caso, viene una persona, por ejemplo, la mayoría de casos que nosotros manejamos es que viene una persona con un inglés intermedio, porque muy rara vez traen francés, pero con un inglés intermedio, solo tiene una licenciatura, 3 años de experiencia laboral, perdón, y 29 años, la persona viene con este puntaje, aproximadamente 290, 350 puntos, lo cual, como ustedes se pueden dar cuenta, no es suficiente para obtener residencia permanente. Entonces viene esta persona, este perfil, entra al sistema, pero no quiere decir que ahí le van a dar residencia. Entonces la persona ahí debe de venir como estudiante, como trabajador, con las opciones que les mencioné anteriormente, para incrementar esos puntos, y a la hora que ya llega a los 470 puntos o más, viene Express Entry y dice, ok, esta persona ya es un buen candidato, lo eligen y ahí le mandan la invitation to apply o ITA. Una invitation to apply es cuando el gobierno de Canadá dice, esta persona es elegible para la residencia, lo eligen y ya le mandan la invitación, y esta persona ya tiene, ya empieza a subir su documentación. Yo les voy a explicar el rango de tiempo que se tarda más o menos en cada paso, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, hagamos de caso. Una persona viene con el idioma, un inglés avanzado de inglés o francés, trae un máster, tiene 3 o más años de experiencia laboral full time y tiene de 18 a 29 años, esta persona obtiene 470 puntos o más. Perdón. Solo para que se den una idea, hoy en día, cómo estuvo rondando el puntaje y las invitaciones que emitió el gobierno de Canadá por medio de Express Entry durante el año. Vamos de caso, si se pueden dar cuenta, en octubre emitieron 4.500 invitaciones con el puntaje 471 puntos. En septiembre, 4.200, subió a 475. O sea, ahorita está rondando mucho en promedio 470. Por ejemplo, la semana pasada bajó a 468, 467. Depende mucho. Por supuesto que no quiere decir de que bajan el puntaje, entonces obviamente va a estar más fácil, pero lo que quiere Canadá es traer personas calificadas para el objetivo final, impulsar la economía de Canadá, ¿verdad? Esto es también por medio del Canadian Experience Class, venir como trabajador, pero
Obviamente también tienen otros requisitos, como les mencionaba, tienen que tener una job offer letter, y ya por medio de eso aplicar por medio del sistema Express Entry. Entonces, hagamos de caso, ahorita es como en general, por ejemplo, cuántos puntos les darían si tienen, por ejemplo, 3 años de experiencia laboral más un nivel CLB7. CLB7 así miden el nivel de inglés. Por ejemplo, en el examen IELTS, como mencionaba Marcela, el examen IELTS es el examen oficial que acepta Canadá para demostrar que tienen el nivel necesario. Entonces, vamos de caso, es Canadian Language Benchmark. Entonces, CLB7 más 3 años de experiencia laboral, ustedes obtienen 25 puntos. Ahora, 3 años de experiencia laboral más un CLB9, que es más alto todavía, ustedes obtienen 50 puntos. Y así, o sea, es ir jugando con sus puntos. Por ejemplo, si no tienen un máster, pero llegan a un nivel alto de inglés, les dan más puntos todavía. O sea, es ir jugando y como les digo, no les podemos decir exactamente esto les va a funcionar a tanto grupo de personas porque cada perfil es diferente. Esta persona tiene 10 años de experiencia laboral, esta persona tiene 5 años de experiencia laboral y así. Entonces no le podemos decir exactamente qué les va a funcionar a cada quien. O sea, depende mucho del perfil de cada persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ser un trabajador calificado, por ejemplo, tiene que tener experiencia laboral continua, no tiene o sea, no tiene que tener como pausas entre los trabajos, tiene que ser una experiencia laboral pagada, como les mencioné anteriormente, tiene que ser trabajo que sea en los niveles 0 A o B. Yo le voy a mandar a Marcela un listado de cuáles son por ejemplo, en el nivel 0, qué posiciones pueden optar, o sea, que, por ejemplo, un manager, un director en la posición A puede ser un supervisor, un coordinador. Yo le voy a mandar las posiciones a ella. Tiene que ser un trabajo de full time por 12 meses o un trabajo part time por 24 meses. La experiencia laboral puede ser dentro o fuera de Canadá, o sea, no tiene que ser precisamente dentro de Canadá para que sea elegible. Esto es un resumen más o menos de si ustedes quieren venir con familia, por ejemplo, solo una persona si viene tiene que tener aproximadamente $12,960 en su cuenta bancaria, 2 miembros, pues, o sea, 16,000 y así. Tienen que demostrar, o sea, para subir su aplicación tienen que demostrar que tienen cierta cantidad de dinero. Por supuesto que también, como les menciono, va a depender de si ustedes vienen con o sin familia, o sea, si solo vienen con su cónyuge, si vienen con o sin familia, o sea, eso ya se va a analizar en base al perfil que ustedes nos envíen. ¿Cómo puede una persona trabajar en Canadá? Y esto es algo muy importante a mencionar también, porque, por ejemplo, si ustedes vienen como estudiantes a Canadá, ustedes van a ser elegibles mientras ustedes están estudiando, ustedes pueden trabajar 20 horas semanales y en sus breaks pueden trabajar 40 horas. Pero esta experiencia laboral que ustedes obtienen como estudiante no les cuenta para migración. Entonces, por eso es de que aquí están las opciones que sí son elegibles para optar a migración en un futuro. Por ejemplo, un Post-Graduation Work Permit, o también llamado PGWP, la persona viene a una universidad pública, hagamos de caso, estudia 2 años, perdón. La persona estudia 2 años en una universidad pública y le dan un PGWP. El PGWP siempre lo emite el gobierno de Canadá por la misma duración del programa. Hagamos de caso, si la persona estudia un programa de menor a 2 años, se lo dan por la misma duración del programa. Ahora, si la persona estudia 2 años o más, se lo van a dar por 2 años o por 3 años el Postgraduate Work Permit. Depende de cuánto estudió la persona, ¿verdad? Eso sí, tiene que ser mínimo 8 meses el programa que estudie la persona. Un Open Work Permit, que también, por ejemplo, es para aquellas personas que vienen con su cónyuge. La persona viene a una universidad pública, el estudiante le dan un permiso para, como les mencionaba, trabaja 20 horas
y 40 horas en sus breaks. Y al cónyuge se le otorga un Open Work Permit que puede trabajar full time. El cónyuge sí puede trabajar full time y solo es elegible si el estudiante está yendo a una universidad pública. Un LMIA es cuando una empresa sponsorea a otra persona. Ya voy a hablar de eso a continuación. International Experience Canada es cuando, hagamos de caso, muchas personas, muchas nacionalidades tienen acuerdos bilaterales con Canadá. Hagamos de caso España, Chile, Brasil, por ejemplo, tienen acuerdos bilaterales con Canadá. Entonces, estos ciudadanos de estos países tienen acceso a aplicar, por ejemplo, una Working Holiday, que es un Open Work Permit, un Young Professional, que también es un tipo de Work Permit, y un Recognized Organization, que son tipos de Work Permit que estas personas pueden optar para si son de nacionalidades que tienen acuerdos bilaterales con Canadá. Entonces, por ejemplo, un LMIA, lo más importante a mencionar acá es que un LMIA es un Work Permit lo cual representa que una empresa está dispuesto a sponsorear a un extranjero. Obviamente tiene que pasar por un proceso, por ejemplo, tiene que tener una job offer de una empresa canadiense. La empresa canadiense tiene que promocionar esta posición por un mes. Tiene que demostrar que ningún canadiense es elegible para hacer el trabajo que el extranjero está haciendo. Por ejemplo, también tiene que tener, el empleador también, el gobierno de Canadá le tiene que autorizar que es una empresa elegible para sponsorar a alguien. O sea, tiene ciertos requisitos, pero esta es una manera también de que muchas personas han obtenido su residencia porque obtienen el sponsorship de la empresa y ya una vez obteniendo ese work permit, hacen, por ejemplo, de 2 a 3 años work experience y ya después aplican a su residencia, ¿verdad? Como les mencionaba, el Post-Graduation Work Permit se los dan aproximadamente de 1 a 3 años. El Open Work Permit se los pueden dar de 3 a 5 años también. Por ejemplo, tener experiencia laboral dentro de Canadá en una posición que entra en los rangos de 0 A o B, les puede dar de 40 hasta 60 puntos en Express Entry. Educación en Canadá en ciertas instituciones les puede dar de 15 a 30 puntos. Y así, o sea, depende mucho su perfil y el puntaje que les vaya a dar por cada factor que ustedes tengan, ¿verdad? ¿Cómo puedo obtener bonus por mi francés? Esto es como muy técnico, pero para que se hagan una idea, aprender francés es súper beneficioso acá en Canadá. ¿Por qué? Porque es uno de los idiomas oficiales acá en Canadá. Entonces, por ejemplo, no tienen que llegar a un nivel de francés como C1 o algo así, o sea, el avanzado, no, o sea, obteniendo un francés intermedio, o sea, upper intermediate, que es intermedio alto, CLB7, ustedes pueden, les dan más puntaje en el sistema Express Entry. También, por ejemplo, ustedes tienen este idioma y son exentos del permiso LMIA, entonces ustedes pueden aplicar directamente al Work Permit si tienen este nivel de francés. Entonces, trae muchos beneficios aprender francés. Y nosotros que hablamos español, aproximadamente nos tomamos de 6 a 9 meses en llegar a un nivel intermedio alto de francés. Entonces, para que también lo tengan muy en cuenta. Hoy en día, por ejemplo, Ontario, la provincia de Ontario, lanzó un programa que se llama OIMP, Ontario Immigrant Nominee Program for French Speaking Skilled Workers, que tienen que tener un nivel intermedio de francés, o sea, y este tiene muchos beneficios porque, por ejemplo, no se necesita educación en Canadá, no se necesita experiencia laboral en Canadá, no se necesita tampoco una job offer en Canadá. Y por medio del Provincial Nominee Program, o sea, la nominación de una provincia, la persona recibe 600 puntos en Express Entry. Imagínense, la persona, como mencionamos anteriormente, tiene un perfil de
350 o 300, recibe 600 puntos adicionales por medio del programa que la provincia lo nomina, va a tener 900 puntos, y, o sea, ya es más que elegible y ya el gobierno de Canadá más que seguro que lo elige, pues, o sea, entonces es un programa que nosotros estamos impulsando mucho porque no requiere muchos requisitos. Obviamente, llegar a teniendo un nivel intermedio alto de francés. Por ejemplo, los requerimientos de este programa son tener una licenciatura, tener un año de experiencia laboral, tener un nivel intermedio de inglés, un nivel intermedio alto de francés, y ya con esto la provincia lo nomina a la persona y, como les mencionaba, ya es elegible para aplicar a la residencia. Los programas que hoy en día acepta Canadá como exámenes oficiales es el TEF en francés y el IELTS en inglés. Pero el COB6, este nivel de inglés es súper fácil de alcanzar, o sea, es súper fácil. Entonces, como mencionaba anteriormente, es un programa que es accesible siempre y cuando, pues, se ponga más dedicación en aprender francés, ¿verdad? ¿Por qué hace esto Canadá hoy en día? Y en específico la provincia de Ontario, que es la provincia más famosa para emigrar, en teoría, porque hoy en día como que la gente se está esparciendo más, pero Ontario es una provincia muy concurrida. ¿Por qué lo están haciendo? Porque muchísima gente que quiere inmigrar solo viene con inglés. Y Canadá tiene 2 idiomas oficiales, inglés y francés. Entonces, se dieron cuenta que están teniendo muchas personas que solo hablan inglés y la población francófona no están teniendo. Entonces, por eso es de que están creando más programas para que gente con francés emigre y tener más gente que hable francés aquí, no solo en la provincia, sino que en todo Canadá, ¿verdad? Esto es como más o menos como las invitaciones que hicieron por medio de este programa también. Entonces, más o menos, estos son tiempos aproximados. Puede tardar más, puede tardar menos. Durante COVID también se está tardando más, pero esto es un tiempo aproximado de cómo se puede manejar su aplicación de residencia permanente. Por ejemplo, la preparación puede ser de 3 a 9 meses. Abrir el perfil en Express Entry se tarda un mes máximo. Obtener la invitation to apply por medio del programa OAMP, que es el programa que les estoy mencionando ahorita, es de 2 a 3 meses. Como les mencionaba, esto de preparación de 3 a 9 meses es para que ustedes, por ejemplo, se hagan una idea de cuánto se podrían tardar llegando a ese nivel de francés, por ejemplo. O sea, nosotros que hablamos español es mucho más fácil. Entonces, este programa, por ejemplo, les mandan su invitation to apply de 2 a 3 meses. La confirmación se tarda también de 2 a 3 meses. Y de ahí, Express Entry, o sea, siempre el objetivo final es Express Entry, pero teniendo una nominación de una provincia, de ahí se aplica por medio de Express Entry, que se tarda un mes aproximadamente. O sea, la invitation to apply se tarda un mes, se sube la aplicación de 1 a 2 meses y el gobierno de Canadá se tarda aproximadamente de 6 a 9 meses en confirmar que queda aprobada la residencia permanente, ¿verdad? Aproximadamente se toma de 1 año y medio a 2 años. Ahora, también nosotros tenemos como backup plans, por ejemplo, el plan A. No tienen francés, por ejemplo. Entonces, y me dicen, mira, Rita, la verdad es que no me interesa aprender francés. Ok, el plan A es incrementar su inglés, llegar a un CLB8, CLB9, pero tener un máster. O sea, si no quieren llegar a un nivel tan alto de inglés, sí tendrían que tener un máster, obtienen 470 puntos y les dan la residencia. Ahora, el plan B. Aprenden francés, pero no llegan a un nivel tan alto de francés, sino que dejan inglés intermedio, francés intermedio, reciben 50 puntos por medio de Express Entry. También es una opción para que les puedan dar la residencia. El plan C es por medio del LMIA, que es el Work Permit que les mencionaba anteriormente,
obtienen experiencia laboral canadiense y también pueden aplicar por ese medio la residencia. Y el plan D, pues me dicen, mira, Rita, sí me interesa aplicar y incrementar mi francés, pueden aplicar por medio del programa que les estoy hablando. La provincia los nomina, les da 600 puntos y por medio de ahí aplican a la residencia. Hay muchos programas, de verdad hay muchísimos programas para emigrar a Canadá, o sea, como les mencionaba, no porque no tienen este factor, pues ya no son elegibles, no, o sea, cada perfil es elegible para algo. Entonces, ¿cómo puedo emigrar a Canadá por medio de Quebec? Como les mencionaba, ellos tienen su propio sistema, tienen sus propias regulaciones, su propio gobierno. Lo más importante a mencionar acá es que para emigrar por medio de RIMA tienen que tener un nivel muy avanzado de francés, ¿verdad? Como también otros factores que ahorita les voy a explicar. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, las invitaciones que Quebec emitió, pues son muy pocas a comparación de lo que emitió Express Entry, por ejemplo. O sea, si se dan cuenta, son muy pocas. Porque mucha gente pues no alcanza ese nivel de francés, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay programas dentro del sistema ARIMA, por ejemplo, Quebec Experience Program, pero tienen que cumplir también con otros requerimientos. Por ejemplo, no llegan al nivel altísimo de francés, se quedan en un Upper Intermediate de francés o B2, pero tienen que obtener un work permit, tienen que obtener 2 años de experiencia laboral en una ocupación 0A o B, también son elegibles para emigrar por medio de este programa, ¿verdad? También hay otras opciones, por ejemplo, venir como estudiante, aprender también francés, estudiar, tener 18 meses de experiencia laboral en una ocupación calificada, también pueden ser elegibles, o solo viniendo como a trabajar. Eso sí, aquí sí tendrían que, por ejemplo, tienen que aprender francés también, tienen que hacer un master's o PhD, que es doctorado en Quebec, obtener un work permit. Aquí la única diferencia aquí entre estos dos es que aquí ustedes tendrían que trabajar 18 meses y aquí solo trabajar 12 meses. O sea, es la única diferencia, pero porque 1800 horas diploma es, o sea, no es como un máster o algo así, o sea, es un programa no tan cargado como un máster, por así decirlo. Es un postgraduate diploma. Ahora un máster o un doctorado sí es más avanzado, pero no les solicitan tantos meses de experiencia laboral en una ocupación 0A o B como en este. Entonces es como la única diferencia, pero en los dos pueden venir como estudiantes y obtener experiencia laboral, ¿verdad? ¿Cómo puedo migrar a Canadá por medio de que mi cónyuge me sponsoree? Solo para que, o sea, esto es como muy en general, todo el texto que está ahí, pero que su cónyuge los sponsoree, no necesitan ni inglés avanzado, ni máster, ni tanta experiencia laboral, nada. O sea, ustedes solo, bueno, obviamente tienen que, si están casados, presentar el certificado de matrimonio. Obviamente también tienen que cumplir con otros requisitos, por ejemplo, que la persona que está sponsoreando tenga tanto cantidad de dinero en sus cuentas que demuestre que puede mantener a la persona sponsoreada, pero no necesitan ningún requisito que mencioné anteriormente. O sea, obviamente si se van a casar solo necesitan el certificado de matrimonio. Ahora, si es por unión de hecho o common law, ahí sí tienen que mostrar más cosas. Por ejemplo, que están viviendo con la persona por mínimo 12 meses, tienen que presentar ciertos documentos que demuestre que son pareja, por ejemplo, cuentas de banco en común, tarjetas de crédito en común, cuentas por pagar en común, por ejemplo, de teléfono o de luz, muchas cosas en común por 12 meses, ¿verdad? Entonces, por medio de unión de hecho, también es accesible, pero les piden más documentación. Eso es como en general. Obviamente, si alguien está interesado, si alguien está en Canadá, o sea, no necesita estar en Canadá para poder sponsorear, pero si alguien está en Canadá y está interesado también,
puede sponsorear, como también fuera de Canadá. O sea, una persona estando fuera de Canadá, perdón, dentro de Canadá y quiere sponsorar a una persona estando fuera de Canadá, también lo puede hacer. Pero sí tiene que ser, la persona que sponsoree sí o sí tiene que ser o ciudadano o residente permanente, eso sí. Family sponsorship es que yo sponsoreo a mis padres o mis abuelos. La persona que está sponsoreando sí o sí tiene que ser residente permanente o ciudadano, tiene que ser al menos 18 años, tiene que tener al menos 18 años de edad, tiene que vivir en Canadá y tiene que demostrar que puede soportar a la familia financieramente. ¿A quién puedo sponsorear yo? Puedo sponsorear a mis padres o a mis abuelos, a mis hijos de menores de 22 años de edad y hermanos, sobrinos o sobrinas que pues que no tengan padres, ¿verdad? Super Visa también es un tipo de visa que se les puede otorgar a mis padres o mis abuelos. Es como una visa visitante, pero se las dan por 2 años y la persona puede salir y entrar a Canadá, perdón, ajá, o sea, la persona puede salir y entrar a Canadá cuando, como quiera, y se puede quedar en Canadá por 2 años. O sea, por ejemplo, una visa visitante normal, la persona solo se puede quedar en Canadá por 6 meses como visitante. Ahora, esta supervisa, la persona se puede quedar por 2 años y no importa, ¿verdad? ¿Cómo me puedo convertir en un ciudadano canadiense? Aquí lo más importante a mencionar es, primero, uno aplica la residencia permanente, ¿verdad? Y después, para ser elegible para aplicar la ciudadanía, la persona tiene que haber vivido, o sea, estar en Canadá por al menos 3 años continuamente. O sea, no quiere decir de que se tiene que quedar por 3 años sin salir de Canadá, no, o sea, de 5 años, o sea, una persona puede ser residente permanente por 5 años y ya después aplicar a la ciudadanía, pero de esos 5 años, al menos 3 años, la persona tiene que demostrar que estuvo en Canadá por 3 años continuos. También tiene que, por ejemplo, pasar un examen de sencillo, de ciudadanía, que, por ejemplo, los examinan de historia de Canadá y todo eso, y tiene que estar dentro de Canadá. Esos son como los requerimientos más importantes, pero también es de analizar el perfil de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y ahí vi muchas personas preguntando, ¿cuál es el siguiente paso para analizar su perfil, para nosotros ver si ustedes son elegibles o darles opciones para venir a Canadá, ¿verdad? Entonces, nosotros ofrecemos una consulta migratoria donde en el momento que ustedes contactan a Passport Idiomas, nosotros les vamos a mandar un formulario para solicitarles cierta información. Una vez nosotros tengamos la información, nosotros vamos a analizar previamente su perfil, o sea, muy así como a grandes rasgos, y les vamos a pedir que programen una consulta migratoria. En la consulta migratoria, nosotros vamos a preparar un assessment report, lo cual nosotros incluimos 3 partes. La primera es como un general preview, general information de cómo funciona migración hoy en día, que pues ya se los expliqué, pero les explicamos más a detalle cómo funciona. En la segunda parte, lo más importante es que nosotros les mencionamos aproximadamente de 5 a 6 escenarios en los cuales ustedes pueden inmigrar a Canadá en base a su perfil. Y en la tercera, nosotros dejamos una parte de Q&A, o sea, preguntas y respuestas para responderles todo lo que ustedes necesiten en base a migración. Después de preparar este assessment report, ya tenemos una llamada con ustedes de 90 minutos y les explicamos todo y respondemos sus dudas y todo, ¿verdad? Ustedes pueden programar la consulta migratoria con Passport Idiomas. Aquí les dejamos nosotros sus datos, como ya los mencionó también Marcela en su momento, pero estos son los datos de ellos y pues ahorita pues ya con Marcela ustedes pueden preguntar sus preguntas en el chat y nosotros podemos ir respondiendo. Bueno, muchas gracias, Rita. Es mucha información para condensarla en un solo momento. Sabemos como que
en general las preguntas es si tengo tal profesión, puedo, no puedo, porque en general nos cuesta darse cuenta que no es o la profesión o la edad o es y. Entonces es un análisis del perfil en general, lo que se hace, lo que busca Canadá. Entonces no es por una u otra característica solamente, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, yo por tener más de 40 años, ¿sumo puntos, resto puntos o cómo manejo eso? Por ejemplo, en el caso de esta persona, por tener 40 años, no le van a dar tanto puntaje en el factor edad como se lo darían a una persona de menor de 30 años. Pero como mencioné anteriormente, no quiere decir que por perder puntos acá, bueno, ya no soy totalmente elegible para migrar a Canadá. No. O sea, se pierde, no se pierde, sino que no le dan el puntaje necesario en edad, pero puede compensarlo en los otros factores que mencioné. Sí. Acá están, también preguntan, por ejemplo, alguien que quiere emigrar por inglés, por saber inglés. Digamos, un profesor de inglés, eso solo en sí mismo no sería elegible por ser profesor de inglés. Habría que analizar algunas otras cosas más, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, hoy en día muchas provincias tienen muchísimas ocupaciones en demanda, pero se tendría que analizar, por ejemplo, a qué provincia va, cuántos años tiene, su educación, o sea, muchos otros factores, ¿verdad? Sí. Después preguntan cómo demostrar la solvencia económica debido a la situación difícil que tenemos acá en Argentina. En general, las personas no tienen su dinero bancarizado. Entonces, bueno, hay que implementar algunas estrategias como para poder demostrar. No sé, Rita, si querés hablar vos sobre eso, a lo mejor sé más yo que vos. No, sí, el tema para demostrar la solvencia económica es, pues sabemos que no solo en Argentina, sino que en todas partes del mundo ahorita está complicado. RCC está dando más o menos como decirlo, como excepciones, por ejemplo, en el tema de biométricos, en el tema de exámenes médicos, si se requiere. Con el tema de la solvencia económica, una vez nosotros, por ejemplo, esta persona quiere venir como estudiante, por ejemplo, si quiere empezar su camino en Canadá como estudiante, nosotros le explicamos a la persona cómo debe demandar, o sea, no precisamente tiene que tenerlo en dólares canadienses, o sea, no. Nosotros le explicamos cómo debe mandar sus estados financieros. Por ejemplo, un estudiante debe demostrar que tiene cierto balance en sus estados de cuenta, cierta cantidad de dinero por cierto tiempo establecido. O sea, nosotros le explicamos todo, o sea, no es de que, porque, y más hoy en día, RCC sabe que para cualquier persona está siendo difícil obtener todos los documentos. Entonces, no precisamente los tiene que, o sea, tiene que mostrar millones de pesos o de dólares, ¿no? O sea, cada aplicación tiene su requerimiento para demostrar. O sea, un estudiante, por supuesto, no va a tener que demostrar lo mismo que una persona que viene como trabajador o una persona que viene, que está aplicando directamente a la residencia, ¿verdad? Depende mucho. Pero nosotros le explicamos todo cómo debe demostrar. Bien, en algunos casos lo que se hace es, digamos, es como que RCC conoce la situación de Argentina, entonces uno puede decir, a lo mejor vendí una propiedad y tengo tal dinero de esta manera y demás, ¿no? Preguntan... Sí, porque sí, perdón. También se toma mucho en cuenta unos documentos que se llaman Types of Home Country, que es qué propiedades o activos tiene la persona en su país de origen. O sea, por ejemplo, si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene una empresa, o sea, eso también se toma en cuenta. Bien. Preguntan respecto a la homologación de títulos en el área de medicina.
Y me gustaría que hables un poquito de lo que es el tema medicina, así en general, ¿no? Ujú. Bueno, en general, para homologar un título, eh, para cualquier profesión, o sea, maestro, mercadólogo, cualquier título, Canadá utiliza el WES. WES es una organización que equivale, por ejemplo, un título de Argentina, hagamos de caso, una persona sacó una licenciatura en marketing en Argentina, WES equivale ese título acá en Canadá como una licenciatura en marketing dentro de Canadá. Entonces, hagamos de caso, WES confirma por medio, o sea, se realiza un ECA, que es un Education Credential Assessment, que la persona le equivalen su licenciatura, su máster, su doctorado de su país de origen a Canadá. Entonces Canadá confirma, ok, esta persona, este título sí es válido como una licenciatura en marketing dentro de Canadá, por ejemplo. Ahora, en el tema de medicina es un poquito más complicado porque, por ejemplo, médicos, abogados, si no estoy mal, ahorita solo se me viene a la mente, médicos y abogados, es bastante, Arquitectos, no es creo. bastante, pero es complicado porque tienen que pasar un examen también para demostrar que son, que pueden, o sea, que son calificados como médicos también acá en Canadá. Entonces, sí es más complicado. Por ejemplo, no lo tengo muy presente, pero he escuchado que, por ejemplo, tienen que sacar cierto nivel de carrera o algo así para ser considerados como médicos acá en Canadá. Entonces sí es un proceso más complejo y largo que, por ejemplo, venir como un mercadólogo o un administrador acá en Canadá. Uh-huh. Preguntan si hay posibilidades de postular como profesor de español como lengua extranjera. Lo que pasa es de que, pero quieren decir, por ejemplo, con esa experiencia laboral aplicada a migración. En realidad es una persona que tiene un máster, una licenciatura en lenguas modernas en Colombia, y si hay alguna oferta, digamos, como para la enseñanza de español como lengua extranjera. Pues se tendría que ver también, porque depende también si esta persona, por ejemplo, tiene una job offer letter de algún colegio o alguna escuela como maestro de español. Tal vez sí se puede aplicar por medio de una provincia, por ejemplo, pero se tiene que ver mucho el perfil de esta persona también. O sea, si tiene, o sea, como tú mencionaste, tiene máster, pero también si tiene una job offer letter también le sube más puntos. O sea, depende mucho, o sea, depende mucho del perfil de la persona. Sí. Algo que también surgió como consecuencia del webinar anterior, muchas personas creen que estos programas son solo para argentinos, y en realidad no. Son para cualquier No. persona, no distinguen nacionalidades, pero muchas veces nos preguntaban, bueno, pero ustedes hablaban solamente para Argentina, y estos son programas de Canadá para cualquier persona que quiera ir y emigrar a Canadá. No hay diferencias por ser argentinos o bolivianos o panameños o venezolanos, ¿sí? Exacto. Entonces O es sea, para es el cualquier tipo de sistema persona. Ajá, es el sistema general que Express Entry utiliza para todo el mundo, o sea, que todo el gobierno de Canadá utiliza para todo el mundo, India, Japón, China, o sea, no importa la nacionalidad, esos 4 factores son los principales que RCC, o sea, el gobierno de Canadá va a solicitar para calificar a una persona como buen candidato. O sea, no importando de dónde venga, o sea, si la persona cumple con los requisitos, puede proceder. Preguntan acá si Argentina tiene acuerdos bilaterales con Canadá respecto a estudios. Eh, Entiendo que lo que debe querer decir es lo que ya explicaste respecto a la convalidación. Cuando uno
digamos, tiene una licenciatura, por ejemplo, de una universidad argentina, lo que se hace es, a través del WES, se compara, bueno, vos en Argentina estudiaste estas materias, en Canadá el título que vos tenés sería equivalente a X cosa. Eso es un documento que emite WES y con eso ya se puede demostrar un poco digamos, a qué equivale lo que uno estudió en otro país. No sé, Iván, si esa era tu pregunta o acuerdos en qué sentido te referís. Mientras tanto, preguntan por martilleros, corredores públicos y demás. Me parece que de nuevo se está tratando de fijarse si la profesión en particular solamente es como requerida o no en Canadá. Y en realidad es como un conjunto de aspectos, esos 4 aspectos por lo menos, o incluso también ser nominado por alguna de las provincias, ¿no? Rita, decime si me equivoco. Exacto, o sea, el tema acá es que no podemos decirles, por ejemplo, yo soy técnico en algo, o soy constructor, o soy manager en tal, sí, totalmente eres elegible, porque va a depender del perfil de cada persona y cada provincia tiene diferentes ocupaciones en demanda. Por ejemplo, la provincia de British Columbia tiene diferentes ocupaciones en demanda que la provincia de Ontario, por ejemplo. Entonces, no podemos decirles, la tuya sí, la tuya no, la tuya sí, la tuya no, porque o sea, va a depender a la provincia que ustedes quieran ir, por qué programa quieren emigrar, su nivel de inglés, su edad, es diferente. O sea, obviamente, como les mencioné anteriormente, ese es el punto del webinar. O sea, que ustedes contacten a Passport Idiomas, programen su Immigration Consultation, y ya en base a eso nosotros ya vamos a analizar su perfil. Por ejemplo, bueno, él tiene esta ocupación, bueno, podría ser elegible para que Ontario lo nomine. Por ejemplo, hoy en día Ontario está nominando a contadores, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay carreras de contaduría que hoy en día Ontario está nominando. O, por ejemplo, diseñadores gráficos. Por ejemplo, es otra ocupación en demanda que hoy en día Ontario está nominando. Entonces, obviamente, su ocupación les va a dar unos puntos, más los factores mencionados anteriormente les va a dar más puntos. Entonces, pero necesitamos ese es el punto, que necesitamos analizar su perfil para darles, ok, ustedes pueden emigrar por medio de esto, por medio de esto, por medio de esto, por medio de esto, y a ustedes ya teniendo todo el panorama, ya deciden cómo emigrar. Sí. ¿Cómo hacer para que me den una evaluación de qué tan elegible sería y cómo tal vez mejorar la puntuación? O sea, un poco quienes quieran avanzar con el proceso, porque siempre vemos personas que tienen la intención de emigrar, el sueño de emigrar y el deseo de emigrar. Pero esto, digamos, es como cualquier cosa que uno quiere realizar en la vida, requiere primero tomar la decisión, que es lo que quieren realmente hacer, y para eso, Rita, vos ahí nombrabas los tiempos y las distintas etapas en las cuales se va pasando y cómo se va buscando documentación, presentando y haciendo. Entonces, para aquellos que realmente quieran avanzar con este objetivo y que quieran conocer puntualmente, nos envían un mail, pueden ingresar a la página de Passport, lo voy a dejar acá escrita. Ahorita incluso te la voy a poner yo aquí, Marcela, ahí está. Está, perfecto. Ahí está todo, todos los datos. Pueden ingresar ahí, nos envían un mail y dicen, a mí me interesa hacer coordinar una entrevista personal para mí y para mi familia, porque también algunos nos preguntaban, yo quiero emigrar con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos, ¿tengo que sacar una entrevista por cada uno? No, porque se va a tomar como al grupo familiar, ¿no? El esposo, la esposa, la pareja, lo que sea.
Con eso ya se coordina un día y un horario. Yo siempre sugiero que lo coordinen con alguien que hable español de Incubate, que Incubate tiene personal que habla español, así de esa manera se pueden sacar todas las dudas y demás. El primer assessment que hacen cuando envían este pedido no tiene costo, pero si quieren hacer una entrevista sí tiene costo. El costo de la entrevista es de $325 canadienses. Eso se hace directamente a través de el sitio web, es muy sencillo. Y a partir de ahí, cada uno no les van a dar solamente una opción, sino que les plantean 2 o 3 escenarios, ¿sí? Esta sería la opción A, de acuerdo a tu realidad de hoy, esta sería la opción B, la opción C, y después cada uno puede optar por lo que quiera, ¿no? Y esos $325 que se pagan al inicio, se descuentan después para cuando quieran organizar todo lo que es los papeles para la visa de residencia y demás. No sé si he respondido. Camila, que dice, yo me refería si existen acuerdos en Argentina con el International Experience Canada, que justo comentaron que sí existían acuerdos con Chile y Brasil. No, con Argentina por el momento Canadá no tiene acuerdos bilaterales, pero voy a indagar más con el tema por ejemplo, lo que mencionaban también de Study Permit o Canadian Experience Class. Voy a indagar más y te lo mando, Marcela, para que se los comuniques, pero hasta el momento no. Perfecto. Acá Benjamín pregunta precio por horas. No sé a qué te referís, Benjamín. La consulta es $325. No, es la consulta. No, no es por hora. Ajá. Es la consulta, ¿no? Directamente. Sí, no. La consulta en general, o sea, lo que les mencionaba anteriormente, tanto el assessment report que se les va a preparar para ustedes y su familia o su cónyuge si tienen, y los 90 minutos que vamos a tener con ustedes, con con nuestro consultant que tiene licencia y que habla español también, todo es por $325. O sea, no es de que por hora se vaya a cobrar, no. O sea, toda la consulta vale eso. Y como mencionaba también Marcela, esto hagamos de caso, en el momento que ustedes quieran aplicar a su residencia permanente, esto se les va a descontar es como un crédito a su aplicación de residencia permanente. Sí, de acuerdo. Esto lo estamos grabando y después lo vamos a compartir con las personas que, bueno, se hayan inscrito para participar de la charla, porque sabemos que es como mucha información, Sí. pero digamos como lo importante es darse cuenta que hay diferentes aspectos y que, bueno, obviamente por eso es tan complejo, Sí. digamos, organizar todo esto y por eso es que nosotros decidimos trabajar con Incubate, porque hay que saber y hay que saber mucho para poder decir, sobre todo para aquellas personas que deciden armar un proyecto de vida en otro país, que implica muchísimas cosas. Ajá, y algo también importante a resaltar, Marcela, y agregar a lo que tú dices es, me lo mencioné en el webinar pasado también, Canadá tiene muchísimos planes de migración para el 2021, para emitir invitaciones y todo. Por supuesto que no quiere decir que porque tiene planes de migración van a bajar el puntaje necesario para ser elegibles. No, o sea, como puede bajar, puede subir también, porque obviamente, o sea, Canadá da oportunidades, pero no quiere decir de que por dar oportunidades van a aceptar a cualquiera venir. O sea, eso lo hacían en el pasado y pues se dieron cuenta que estaba siendo como un problema para ellos. Entonces,
sí tienen muchos planes de adoptar más inmigrantes en el 2021, por supuesto, por todo lo que está pasando hoy en día, por el COVID-19, afectó a todos. Tienen muchísimos planes para aceptar más gente en el 2021, pero obviamente que califiquen también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, sé que quedaron algunas preguntas sin responder y demás, pero bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Cualquiera que quiera contactarse con Incubate, iniciar este proceso, se contacta con nosotros y a partir de ahí ya podemos van a poder ir avanzando, ¿sí? Muchas gracias a todos, muchas gracias Rita, veía que tu garganta no estaba tan bien, parece que hace frío en Canadá. Sí, yo sé, es que está cambiando el clima y todo, pero perdón, me trabé un poco. Está bien. Bueno, gracias a todos y bueno, quedamos a disposición para quien quiera poder avanzar sobre esto. Muchas gracias a Passport Idiomas y a todos ustedes por participar. Yo ahorita en un ratito te envío el recording, Marcela. Perfecto. Listo. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Cuida tu garganta. Adiós. Gracias.